Bien, buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Y me ves? Ana Lucía, ¿me Hola, profe, escuchas y sí, me ves? señor. Ok, Sí, ahí te veo. perfecto. Bien. Vamos entonces a empezar con nuestros CIPAS de esta noche. Entonces, pues te estoy compartiendo pantalla para que cualquier cosa que en algún momento no veas o algo me comentas. ¿Listo? Listo. Bien, entonces, pues dado que la reunión se está grabando en este momento, pues doy un cordial saludo para todas y todos, ya sea que alcancen a entrar de manera directa o no. Aquí pues estaría esta grabación de nuestro CIPAS número 1 relacionado con la unidad 2 del curso Física Moderna y lo titulamos La dualidad onda-partícula. Entonces, importante que nosotros tengamos presente que cuando nos hablan de esta dualidad onda-partícula, un efecto bien importante que marcó una tendencia fue, digamos que la explicación de lo que era el efecto fotoeléctrico. ¿Alcanzaste a entrar a la web conference que tuvieron, las dos web conferencias que tuvieron en días anteriores? Entré a la primera, la segunda no alcancé, pero pues mañana si tengo tiempo la veo. Ah, ok, listo. Entonces, mira, es importante que tengamos en cuenta un aspecto del efecto fotoeléctrico y es cómo él relaciona lo que es la luz incidente con, digamos, la liberación de electrones. Yo puedo en algún momento tener la luz que da en algún elemento específico, puede ser un diodo, puede ser algún circuito eléctrico. Y lo importante es saber que la luz le da, digamos que cierta energía al electrón, a los electrones de ese elemento para poder abandonar el elemento. Eso genera que haya corriente eléctrica y entonces a partir del efecto fotoeléctrico es que hoy en día, digamos que se genera luz, se genera, perdón, energía eléctrica a partir de lo que es la luz que incide. Eso pues, digamos que tiene que ver en gran manera con lo que era la web conference del primer día, la primera web conferencia. Y pues digamos que fue muy importante porque con ella Einstein se dio cuenta y demostró que la luz no es solo una onda, sino que también viaja en paquetes de energía y esos paquetes de energía se llaman fotones. Entonces, ¿qué pasa? Por una parte, pues el tener presente lo siguiente y es que la frecuencia de la luz depende en gran medida no solo de su velocidad que nosotros aquí llamamos c, sino que también depende de otro factor que nosotros llamamos lambda. Esta lambda, ¿tú me recuerdas qué es? Es la longitud de la onda, ¿no? Muy bien, es la longitud de onda. Entonces, yo voy a decir la frecuencia, digamos, de la luz en cierto color, ¿no es cierto? En cierta longitud de onda, depende de este cociente, de la velocidad de la luz sobre esa longitud de onda. Entonces, ¿qué pasa? Que la energía con la que, digamos, cierto color, cierta frecuencia de luz va a impactar a un elemento está dada por esta otra ecuación que tú ves acá, la cual nos dice que es igual al producto de la constante de Planck, que aquí se llama h, por el valor de esa frecuencia, ¿no es cierto? Y dado que la frecuencia está determinada por la relación de C sobre lambda, eso me permite escribir que la ecuación de energía puede ser H por C sobre lambda. Entonces, no sé si hasta ahí tienes alguna duda. Sí me queda la duda de la última ecuación. Digamos, ¿esa ecuación sirve para energía y para frecuencia? ¿O la tomo como...? Sí. Es una ecuación que te da razón de Ujú. la relación entre la energía que incide, digamos con la que incide un fotón, y la Sí. frecuencia
de esa luz, digamos, de ese fotón. Ok, ¿Sí? digamos, entonces en la solución yo podría coger cualquiera de las dos, ¿sí? H por F o Sí, HC sobre lambda. Cualquiera no hay problema. exacto, exacto. Sin Ok. embargo, digamos que de lo que se trata en este CIPAS es que miremos que esta última, la de HC sobre lambda, es la que más te sirve. ¿Por qué? Ujú. Porque resulta que si tú ves una manera de decir la energía es HC sobre lambda, esto te puede Ajá. servir para despejar lambda. Entonces yo puedo decir lambda puede pasar al otro lado, pasa a dividir, y mira cómo Ujú. nos queda esta ecuación de rojo, la cual me dice que la longitud de onda es igual al producto de la constante de Planck por la Sí. velocidad de la luz dividido entre la energía. ¿Estamos? Ok. Sí, 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 ya. Listo. Entonces, eso por una parte. Entonces, esto, digamos que nos permite entender lo que es esa ecuación para hallar la longitud de onda. Entonces, en la actividad número 1 que ustedes tienen, la cual pues se encuentra aquí en este enlace, ese enlace pues está en la guía, ustedes van a encontrar, a ir hasta a esta página, ¿no es cierto? Que es un simulador gráfico de lo que es el efecto fotoeléctrico, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes entran en la, digamos, en la guía de ejercicios, a cada uno y cada una de ustedes les asignaron un material, ¿no es cierto? Un material específico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, vamos a hacer una suposición y es que a Itamar le dijeron, coja el níquel. Entonces, ¿qué se ve aquí en el níquel? En el níquel se ve que no solo me dan el nombre del material, sino también me dan lo que es el valor de esa energía, se me fue ahora el nombre, de esa energía límite a partir de la cual, digamos que el níquel va a empezar a liberar electrones. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que eso es una barrera de energía, y si esa barrera de energía no se supera, digamos que lo que no se va a obtener es que cuando el rayo de luz, o sea, los fotones, penetren o más bien choquen con ese elemento, el elemento no va a soltar electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú revisas, por ejemplo, apenas abrimos aquí el simulador, teníamos otro elemento y ese elemento sí se evidenciaba una liberación de electrones. En este caso, estamos viendo que esa liberación de electrones no se está dando, ¿no es cierto? ¿Me estás escuchando? ¿Me están escuchando? Veo que Jesús también Sí, sí. se unió. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar entonces en este caso con lo que es la, digamos, la banda de energía en este aspecto? A ustedes les piden digamos, en el primer punto, que obtengan la longitud de onda relacionada con esa energía a partir de la cual el elemento empieza a soltar electrones. Aquí es donde, perdóname, vuelvo a esta ecuación que les estoy dando, y esa ecuación les va a servir para obtener ese cálculo. ¿Por qué? Porque la ecuación a mí me dice que la longitud de onda es igual al producto de la constante de Planck por la velocidad de la luz dividido entre el valor de energía correspondiente a esa longitud. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, en este caso, nosotros tomamos como referencia el valor de energía que aquí en el simulador nos dan como esa, digamos, esa energía límite a partir de la cual empiezan a soltarse electrones. Yo les voy a dar a todos ustedes un consejo. ¿Cuál es el consejo que les doy a todos ustedes? Que en este caso puedan crear una tabla de cálculo en Excel. Aquí yo les voy a compartir, les voy a mostrar una que yo creé. Permítanme un momento. Se ralentizó esto. Permítanme un momentico, que es que me parece más útil. Entonces, bueno, mientras va cargando, eh, lo que yo les voy a pedir a ustedes es que ojalá crearan una tablita en Excel como la que yo les voy a mostrar,
de tal manera que como ustedes tienen que compartir un video donde ustedes interactúan con ese software, a su vez que ustedes van interactuando con el software, interactuarán con esa tablita en Excel que se puede crear, de tal manera que nosotros viéramos, digamos, cómo el efecto fotoeléctrico, este cálculo que les di de esa ecuación, es coherente con lo que el graficador en algún momento me va a mostrar. Permítanme un momento, por favor, que se me puso lenta esta máquina. Bueno, mientras va cargando. Recordemos entonces que lo que nosotros vamos a hacer es obtener esa longitud de onda que en el graficador nos dicen a partir de esta ecuación. Digamos que en el graficador yo voy a tener esta longitud de onda está a través de lo que nosotros llamamos wavelength, ¿no es cierto? Longitud de onda. Y entonces miren lo siguiente, o sea, yo voy a tener determinados valores de longitudes de onda a partir de los cuales el elemento empieza a soltar, a liberar electrones. Esos, digamos que no con todas las longitudes de onda va a servir eso. Y precisamente de lo que se va a tratar, y ustedes me van a mostrar en el video, es que el valor calculado coincida con aquel valor a partir del cual el elemento empieza a soltar esos electrones. Entonces, bien, aquí ya me abrió digamos que esa tablita que yo creé en Excel. ¿Todos la están viendo sin problema? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué podemos ver? Vean, yo, por ejemplo, en la tabla creé por una parte en color azul algunos valores bien importantes, como por ejemplo la constante de Planck, que es de 6.63 por 10 a la menos 34. La velocidad de la luz, que sabemos que tiene un valor aproximado de 3 por 10 a la 8. Y acá, finalmente, puse lo que es la energía liberada en electrón, la energía que se requiere, la energía mínima, en electronvoltios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Resulta que, por ejemplo, aquí estamos con el níquel. No sé si ustedes alcancen a ver bien, si no, pues de todos modos se los leo. Ese valor de energía límite que se necesita para que se dé una liberación de electrones es de 4.84 electronvoltios. Entonces, ese valor que ustedes ven acá, yo lo voy a colocar en el Excel. Entonces, yo aquí, como tengo eso en electronvoltios, yo le digo, póngame 4.84. Entonces, le doy Enter. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creé también en mi cuadrito de Excel la fórmula para pasar esta cantidad que está en electronvoltios a joules, ya que lo mejor es trabajar eso en el sistema internacional. Entonces, recuerden ustedes que la equivalencia entre el joule y el electronvoltio es de 1.6 por 10 a la menos 19, a la 19. Entonces aquí pues básicamente lo que se hace es multiplicar por 10 a la menos 19 y eso me va a permitir obtener digamos, ese valor de energía en joules. Entonces vuelvo a decirles, sería bueno que colocaran la constante de Planck, la velocidad de la luz, un espacio para ustedes escribir la longitud, la energía que se requiere en términos de electronvoltios, que es lo que el simulador gráfico les da, y a su vez colocaran un cuadrito aparte donde ustedes podrían mostrarme en el video y en la resolución de la guía que pasaron ese valor a joules. ¿Cómo se hace? Multiplicando ese valor por 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Por el momento no, profe. Bien. Entonces, ¿cómo se halla esa longitud? Vuelvo acá. Vean ustedes que en la presentación sabemos que nos muestran que la longitud de onda se halla multiplicando la constante de Planck con la velocidad de la luz y a su vez dividiendo eso entre la energía que en este momento se requiere.
Esa ecuación, pues, digamos que yo la apliqué aquí en Excel. Vean ustedes que yo puse la columna B2 que corresponde a H por la B3 que corresponde a C y le digo, divídame eso entre la energía, que en este caso está en joules, que aquí yo lo llamé E2. Entonces apliqué esa fórmula y vean ustedes que obtuve este valor de 2.57 por 10 a la menos 7. Entonces tengamos en cuenta una cosa, y es aquí el valor me lo están dando en notación científica por 10 a la menos 7. Sin embargo, en el simulador gráfico, los valores no se dan por 10 a la menos 7, sino por 10 a la menos 9. O sea, eso está en nanómetros. Entonces, ¿cómo hago para pasar esto a nanos? O sea, 10 a la menos 9. Pues esta coma la corro 2 lugares hacia la derecha, de tal manera que ya no serían 2.57, sino 257. ¿Qué significa? Que a partir de 257 nanómetros de longitud de onda, en este simulador yo voy a obtener digamos, una liberación de electrones. Y vean ustedes, estoy aquí en 310, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo le digo a él, le escribo acá 257 y le doy Enter? Entonces vean que aquí ya hay una liberación de electrones. Lamentablemente no me está dejando actuar muy libremente aquí en la barra. Digamos que se está moviendo de 10 en 10, pero miremoslo de esta manera. La longitud de onda me dice el archivo de Excel que debe estar en 257, miren, 257. Entonces, yo llego a 300, no libera, 290 no libera, 280 no libera, 270 tampoco, 260 menos, pero sé que ya me estoy acercando y cuando llegue a 250 ya me está permitiendo. ¿Por qué? Porque ya estoy en ese valor mínimo de 257. Y eso precisamente es lo que ustedes tienen que hacer. O sea, se trata de ustedes crear un video parecido al que yo estoy haciendo acá, donde tiene que verse el rostro de ustedes así como yo tengo aquí activa mi cámara. Ustedes explican este cálculo, obtienen esa longitud, hacen se me está yendo la palabra, hacen que el simulador se desplace hacia un valor cercano, donde ustedes muestran, vean, hasta en 260 aún no libera, pero en 250 ya me está liberando. ¿Hay alguna pregunta de eso? Pues yo tengo una pregunta más sobre la guía. Es decir, que yo la Cuéntame. entendí mal. Es que, digamos, en el primer punto dice que allá la longitud de la onda límite sería la lambda normal, ¿sí? La que estamos encontrando. Sí, Y la esta que está. frecuencia sería la frecuencia normal, ¿sí? Porque dice frecuencia umbral. Sí, entonces mira, ¿cómo hacemos para hallar la frecuencia? Para hallar la frecuencia, mira que la frecuencia es c sobre lambda, ¿no es cierto? La velocidad de la luz sobre lambda. Y entonces, aquí en esta misma tablita de Excel, yo apliqué lo mismo. Entonces, ¿cómo hago para hallar la frecuencia? Divido esa longitud, perdón, ese valor de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8, y ese valor lo divido entre la longitud de onda que encontré. Ahí es donde tú vas a encontrar esa frecuencia que es de 1.17 por 10 a la 15. Es decir, mira una cosa, este valor de frecuencia no me lo da el graficador. El graficador me está mostrando lo que es la longitud de onda. La frecuencia, ustedes tienen que echar ladito mencionar que lo están hallando con esta fórmula. Y esa fórmula, digamos, depende del valor de la longitud de onda que yo obtenga de aquí de este análisis y del graficador. ¿Estamos? Sí, ya ahora ya me quedó más claro. Vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, este era con el níquel, ¿no es cierto? Vamos a hacer, por ejemplo, con el sodio. Entonces, aquí me dicen que el sodio es de 2.27 por 10 a la 27 electronvoltios. Entonces, ese valor, digamos, yo aquí lo hago. 2.27. Ven ustedes cómo cambian los valores
y me están diciendo aquí que es de 5.47 por 10 a la menos 7, es decir, en nanos, eso sería de 547. Miremos, comprobemos que eso es cierto. Entonces yo sé que debo irme a estos valores y vean ustedes, digamos un valor mayor a 547 ya no está liberando electrones. Miren, 580 aún no libera, 560 aún no libera, 550 aún no, pero cuando pase a 540, vean ustedes que ya empieza a liberar electrones, ¿no es cierto? O sea, ahí estoy comprobando que ese límite está en 547. Pero entonces, vuelvo a decirles, es un juego el que ustedes van a tener que hacer en ese video todo el tiempo entre lo que es este simulador y esta parte de cálculos, que pues sería muy fácil, más fácil si ustedes lo crean así ordenadito en el tema de Excel. Entonces, listo, ya tenemos la frecuencia calculada, donde entonces yo puedo generar una frecuencia máxima y una frecuencia mínima. Esa frecuencia, vean ustedes que depende del lambda. Entonces, ¿cómo establezco yo la frecuencia máxima en este caso? La frecuencia máxima lo voy a establecer con el valor mínimo de lambda, que en este caso en el graficador me hablan de 250. Si ustedes quieren lo colocan de esa manera, entonces ustedes colocan esa división así. Y la frecuencia mínima ya lo hacen con la longitud de onda que ustedes obtuvieron. Eso pues para tenerlo en cuenta, digamos que es como la manera en la cual ustedes tienen que proceder en este punto donde les están hablando del graficador. No sé si es clara la instrucción o hay alguna pregunta respecto a ese punto. Digamos, en el segundo dice que escoger estime el rango espectral, digamos, dependiendo del valor de la lambda que nos da, dependiendo del Sí. color que arroja. Pero hay una parte, digamos, y dice, bueno, la longitud de onda en nanómetros, pero y en frecuencia, ¿qué? Terahertz. Ah, bueno, ¿Eso entonces se puede investigar? ten presente una cosa, y es que tera hace referencia a 10 a la 9, ¿no es Ok. cierto? Entonces, en ese caso, pues el valor que tú obtengas, lo que pasa es que aquí me daba 10 a la 15, pero bueno, digamos que si tú lo tienes por 10 a la 14, en ese caso, pues tú tendrías que pasarlo a teras, ¿no es cierto? Entonces, como te está dando 10 a la 14, ahí está en hertz. Sí. Entonces, ¿cómo harías tú para pasar eso a terahertz? Pues en ese caso, lo que tú tendrías que hacer es dividir eso entre 1 por 10 a la menos 9. Ok, listo. ¿Listo? Ya, ahora sí ya entendí más. Ok. ¿Quedó clara la explicación? Sí, señor. Ok. Jesús, ¿tienes alguna duda? No, ingeniero, hasta el momento todo entendido. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, voy a cerrar aquí ya el graficador y me voy a ir a la otra parte del CIPAS de hoy, que tiene que ver ya con el segundo punto. Entonces, tengan presente que lo que son los puntos 3, 4 y 5, eso lo vamos a ver ya en el próximo CIPAS, porque pues por el momento quería que nos centráramos bien en lo que era el graficador y la parte del artículo, ya que no quiero que se compliquen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo, digamos que lo que hice fue, en esta diapositiva, mostrarles a ustedes lo que hay que hacer, ¿no? Digamos que en la guía les están mostrando en el ejercicio 2 cómo entrar a la base de datos que tiene la universidad y que, digamos, les voy a decir, aprovechenla porque es de un acceso muy bueno. Ustedes por ser estudiantes tienen derecho a ese acceso que, digamos, desde la red normal no lo hay. Y bueno, ¿qué hacen ustedes acá? Siguen la ruta que les dan, ¿no es cierto? Desde el campus virtual entran a la parte de biblioteca y les están dando unos buscadores, digamos que unas bases de datos, donde hay una muy buena literatura. Está Dialnet, está IE Explore, está Redal, está Silo. Yo les voy a hablar desde la experiencia
que yo he tenido en mi vida académica, a mí me ha gustado siempre mucho esta base de datos de Scopus, esta que les estoy señalando. O sea, yo les recomendaría mucho busquen esa. Pues una vez que ustedes hacen, busquen esa. Y bueno, si alguien me dice, no, yo quiero buscar otra base de datos, no hay ningún inconveniente, pero yo les recomendaría mucho la de Scopus. Entonces, a ustedes les están pidiendo que busquen algún artículo científico de su interés, pero que no se salga de alguno de estos temas, y que esos artículos científicos, el que ustedes seleccionen, tenga que ver con el tema que se está tratando, que es el de efecto fotoeléctrico. ¿Listo? Entonces, importante que tengamos en cuenta, por una parte, que el efecto fotoeléctrico, vean todos los campos de aplicación que hoy en día tienen, ¿no? La difracción de rayos X, la investigación en ciencia de materiales, la biología, porque digamos que con eso es capaz de uno conocer estructuras moleculares, en física médica. Bueno, tiene muchas, digamos que aplicaciones. Yo acá seleccioné con unos colorcitos especiales 3 temas donde les recomendaría mucho que lo hicieran. ¿Por qué? Porque es casi un hecho que si ustedes buscan en alguno de estos 3 temas, van a encontrar esa relación con el efecto fotoeléctrico. Entonces les recomiendo o comunicaciones ópticas o fotodiodos, que ya ustedes saben que eso tiene que ver con el punto 1, la actividad 1, o la aplicación, digamos, una aplicación que me parece muy linda del efecto fotoeléctrico, que son las celdas solares. Ya que sabemos que con las celdas solares, básicamente, lo que uno hace es aplicar efecto fotoeléctrico, porque es que nosotros ahí lo que entendemos es que la luz con cierta longitud de onda entra, golpea, pues si pudiera decirse así, la celda solar libera electrones y eso genera energía eléctrica. Entonces yo les recomendaría, entren a Scopus, busquen tal vez alguna celda solar de su interés, pero pues si ustedes quieren buscar otro tema no hay ningún inconveniente. Y bueno, aquí voy a proyectar a ustedes, por ejemplo, un artículo que encontré en la página de Scopus. Me pareció bien interesante. Y les habla a ustedes de las características ópticas y eléctricas de celdas solares sensibilizadas por colorantes naturales de espinaca, maqui, zanahoria y zapallo. Entonces, digamos que muestra cómo, a partir de estos colorantes, se mejora el funcionamiento de una celda solar. Es muy chévere, la verdad que me pareció muy interesante. Es un trabajo de unas personas de la Universidad de Concepción, es una universidad que queda en Chile. Y bueno, a ustedes les están pidiendo, entre las cosas, es que hagan un resumen, ¿no es cierto? Que relacionen ese tema con lo que se está viendo del efecto fotoeléctrico y que hagan un pequeño abstract. Entonces, vean, yo les recomendaría mucho, en el artículo que ustedes encuentren, revisen siempre este tema de las palabras claves. Esto pues digamos que les va a ayudar mucho para guiarse y digamos tener una idea de más o menos de qué está tratando el artículo. Sería, si ustedes quieren, por ejemplo, adjuntarme entre el informe de ese punto 2, las palabras clave, serían geniales. El resumen, pues a veces hay resúmenes de un poquito más de un párrafo, pero pues siempre miren esto. Y está la parte del abstract, la cual les va a colaborar, ya que de acuerdo a lo que en la guía se les está pidiendo es hagan ese, digamos, ese pequeño resumen del artículo en inglés. Les voy a pedir un favor. No es que ustedes vayan a transcribir completamente esto, porque si tal vez, digamos, usted me dice, no, yo escogí tal artículo y yo veo que lo que usted, digamos, copió ya aparece en su trabajo, es idénticamente a lo de este resumen y a lo de este abstract, pues lamentablemente pues me va a tocar no tener en cuenta esos puntos que sean por esa actividad. Adicional a eso, recuerden pues que cuando ustedes suben el trabajo a la plataforma, eso aparece en este software Turing, y pues si él a mí me bota un porcentaje muy alto de plagio, pues peor aún voy a tener que revisar ese, digamos, ese artículo o ese trabajo. Entonces, listo.
si ustedes quieren usar este mismo artículo, lo pueden encontrar. Aquí está el nombre, ustedes lo pueden mirar ahorita en la grabación que les bote del CIPAS. Generalmente, pues, ¿yo qué hago para darme una idea del artículo aparte del resumen y el abstract? Hago una pequeña revisión de lo que es la introducción. En cuanto a la parte experimental, pueden mirar, digamos, por encima lo que es la parte de los primeros párrafos. Miren mucho lo que son las tablas. A veces en las tablas uno encuentra la información más importante o los gráficos. Entonces, tal vez usted va a encontrar, por ejemplo, acá estos valores que le están dando. Lea qué es cada uno de esos valores. Sería muy bueno que usted en su resumen me diga, vea, encontraron estos picos de absorbancia, encontraron a estos parámetros eléctricos. O sea, es como más que el hecho de tal vez ustedes decir, me voy a leer todo el artículo y lo voy a entender todo, porque puede darse que no entiendan todo. De hecho, un artículo científico no es tan fácil entenderlo todo, pero sí es importante que ustedes puedan, por ejemplo, hacer una pequeña lectura de lo que es las gráficas, las tablas de datos, mencionar lo que hayan entendido de eso. Y la parte más importante, que sí también les pido, que al igual que el resumen y el abstract que lean, es lo de conclusiones, ¿sí? O análisis de resultados también. Léanse eso completo, sacan un resumen y, pues bueno, ese es como el trabajo que ustedes deben hacer. Entonces, pedirles el favor, gócense esto del artículo, léanlo, que les parezca algo bonito, entender que puede que ustedes encuentren un artículo de 15 hojas y esos 15 hojas son a doble columna y tal vez en inglés, entonces puede que a usted le guste. Entonces, pero el consejo que le doy es haga esa lectura guiada, o sea, mire el título, mire el abstract, mire el resumen, mire las palabras claves, léase la introducción en la parte del marco teórico, en la parte de los resultados, mire lo que son sobre todo las tablas, y yo creo que con eso ya ustedes se pueden armar una idea, porque vuelvo a decir, yo no voy a revisar que usted tenga completamente entendido todo el artículo, porque entiendo que no es fácil, pero sí que se haga una idea de lo que está tratando él. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda que me quieran comentar? De mi parte, no, señor. Bien. Entonces, listo. Digamos que de eso se trataba el CIPAS del día de hoy. Ya saben que cualquier duda que ustedes puedan tener, cualquier sugerencia, con todo gusto me la pueden comentar. Y pues aquí estamos para aclarar. Me pueden escribir por Teams, por el campus virtual. Y bueno, este fin de semana recibirán a aquellas personas que hicieron la entrega a tiempo en el entorno de evaluación de su trabajo de relatividad general, especial, tanto las dudas, la calificación como la retroalimentación. Entonces, pues bueno, no siendo más, creo que ya puedo detener la grabación. ¿O hay alguna otra duda que me quieran comentar? Creo que no, ingeniero. Creo que está todo Bien. claro. Bien, entonces voy a detener la grabación.